Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy, día de sábado, estamos reunidos como Iglesia del Señor con el intuito de estudiar la palabra de Dios, de transmitir también el mensaje divino. Nosotros aquí ya cantamos, alabamos a Dios con canciones y espero que el mensaje de hoy pueda tener efectos positivos sobre tu vida, para que nosotros un día podamos encontrarnos todos juntos en el cielo, en el paraíso. El tema de hoy tiene como título: no tendrá descanso ni de día ni de noche. ¿Quién no tendrá descanso ni de día ni de noche? Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Este mensaje hace parte de tres mensajes angélicos que están en Apocalipsis 14. Y quería, antes de entrar a la palabra, antes de leer con ustedes, hablar algo sobre este tema. Es algo muy importante en nuestros días hoy. En el versículo 6 y 7 de Apocalipsis 14, la Biblia dice así: volar por el medio del cielo un ángel que tenía en su mano el Evangelio eterno, para proclamarlo a toda tribu, nación y lengua. Si nosotros tenemos en cuenta, después sigue a este ángel otro ángel, después el tercer ángel. Dios, en el tiempo de Apocalipsis, Dios envió ángeles a impresionar los corazones de las personas para que puedan conocer el verdadero Evangelio. A usted me puede decir, pero el Evangelio ya se conoce más de 2000 años. Si nosotros hacemos una breve observación en el contexto actual, teniendo en cuenta que el hombre nunca ha cambiado, que el mundo siempre fue el mismo. La Biblia dice esto en Eclesiastés 1:9. Teniendo en cuenta que el contexto actual, vemos que algo se perdió en el pasado. Por ejemplo, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos hombres de Dios, apóstoles, predicadores de la palabra, sufrieron persecuciones, muertes, etc. Y digo esto en un pasado no tan lejano, en un pasado no tan pasado así, ¿verdad? Como se dice. Por ejemplo, los reformadores, Martín Lutero y sus compañeros, ¿verdad? Fueron perseguidos, algunos muertos, y etc. Hoy día los pastores, los líderes religiosos son muy bien reconocidos en la sociedad, también muy bien situados en la sociedad. Otros ya se involucraron en la política y todo esto. ¿Pero qué pasó? ¿Será que el mundo cambió? ¿Las personas pasaron a tener una mejor estima por los siervos de Dios? ¿O los siervos de Dios están omitiendo la verdad y no dicen la verdad? Porque es políticamente correcto no decir la verdad. Porque la verdad para mí puede ser verdad, pero para otros no. La verdad es que no es así. La verdad es una sola. Aunque las personas no aceptan, pero la verdad es una. Entonces, en este contexto, Dios envía sus ángeles a impresionar a aquellos sinceros que están buscando obedecer a Dios, aun que muchas iglesias hoy predican un evangelio diferente. Hay evangelio de la prosperidad, evangelio de esto, evangelio de aquello, y la verdad mismo que salva muy poco es predicado. Y por este tema, por esta causa, los verdaderos cristianos aún hoy son perseguidos, pero la mayoría ya tienen una vida cómoda acá en esta tierra. Pues la parte más triste es que se quedarán aquí, si es que no se arrepienten y vuelvan a Dios para obedecerlo. Bueno, en el Apocalipsis 14, versículo 9 al 11 dice así: el tercer ángel siguió diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, aquí muchos pueden comprender que se trata el no tener reposo ni de día ni de noche, que se trata del tiempo de la condenación. Y nosotros vamos a ver que esto no es así. No es así, o sea que no es solamente esto. ¿Ok? El tercer ángel siguió diciendo con gran voz. El decir con gran voz es hablar lleno del Espíritu Santo. Eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento. La madre de Juan Bautista, cuando llegó María, madre de Jesús, su niño se revolvió dentro de su panza y ella fue llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz. Entonces, el exclamar con gran voz no es gritar, sino que hablar lleno del Espíritu Santo. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Si alguno adora, está en el tiempo presente, si alguno está adorando a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. Primero, para adorar a la bestia, tenés que recibir esta marca. Entonces está asociado. Si uno tiene la marca, ya es un adorador de la bestia. Ok. ¿Qué es la marca en la frente y en la mano? Usted puede abrir conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 9. Tenemos otras evidencias de esto, pero creo que para él que es sincero, una de esas evidencias ya es suficiente, pues la Biblia no se contradice. Éxodo, capítulo 13, versículo 9. Y dice así: y te será una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó del Egipto. Entonces, la marca de Jehová en la mano, o entre los ojos, es su ley. Entonces, cuando el ángel dice a Juan en Apocalipsis, mira, alguien tendrá la marca de la bestia, Juan ya entendió que alguien, en vez de obedecer la ley de Dios, obedecería la ley de los hombres. Entonces, esto creo que se nos queda bien claro ya. ¿Quién es la bestia? Eso es importante. Acá nosotros, como iglesia, ya sabemos, por medio de estudios, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Quién es la bestia? La bestia es un poder político, religioso, perseguidor que actuó en la Edad Media, en la Inquisición, en el tiempo de la Inquisición, por ejemplo. Pero vendrá personificado en un hombre futuramente. Esta bestia es un demonio que persigue a los cristianos. Este demonio fue aprisionado en el abismo allá cuando hubo la Revolución Francesa, ¿verdad? Que el papado perdió su poder, etc. Creemos que ese demonio fue aprisionado en el abismo, porque en Apocalipsis dice que la bestia que era no es, pero vendrá del abismo. Entonces, de ahí vendrá. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 17, versículo 8, dice así. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, la bestia que era no es. Entonces, hoy no actúa todavía, pero vendrá. Detalle. Aquí dice, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. O sea, que Dios escogió entonces personas que se iban a salvar, ¿o no? No, no es así. Es porque cuando Dios establece una regla,
allá en la fundación del mundo. Una regla de vida, ¿verdad? Que ya fue establecida incluso en el cielo. Unos mandamientos, por así decir. Él establece también que todo aquel que no guarda esos mandamientos ya están condenados. Esto es qué quiere decir este tema. No es que Dios estableció uno más al otro, no, no. Nosotros tenemos el poder de escoger, ¿verdad?, qué vamos a hacer con nuestras vidas y con nuestra salvación. Bueno, sigamos. Quería solo explicar este tema para que nadie diga que Dios predeterminó unos a perdición y otros a salvación. No. Dios hizo esto cuando puso una ley que ser seguida. Entonces todo aquel que no sigue, bueno, no hay que hacer, ¿verdad? Ok, sigamos. ¿Cómo una persona puede adorar a la bestia? Eso es importante. Leamos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 18. Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos y semejantes a de un cordero, pero hablaba como el dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia, y tienen la que tiene la herida mortal de espada y vivió. Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar todo aquel que no la adorase. Hacía que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, tiene entendimiento. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, entonces aquí, además de la marca de la bestia, tiene otras 2 cosas más, ¿verdad? El nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, no vamos a entrar en este tema hoy, ¿verdad? Pero la marca de la bestia representa la obediencia, como ya vimos, según la Biblia nos enseña. La obediencia a una ley. En este tema, la marca de la bestia es la obediencia a la ley de la bestia. Bueno, y aquí vamos a entrar en algo importante. La señal de Dios en la frente, en su mano, es su ley, ¿verdad? Entonces cuando Juan oye que alguien tendría una señal en la mano o en la frente, pero esta es la bestia, Juan ya entiende que alguien obedecería a la bestia. Y aquí empieza el conflicto. Dios estableció su ley para que por medio de ella el hombre sepa la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hoy en la mayoría de las religiones, se dice que se observa los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que pasa? Es que la mayoría miente, y esta es la verdad. Porque no puede uno decir que guardan los 10 mandamientos si en uno tropieza. Así que si uno cuida guardar los mandamientos de Dios y en uno solo tropieza, es culpable de todos. Otras dicen guardar los 10 mandamientos y de hecho lo hacen, pero los 10 mandamientos que ellos crearon y no los de Dios. Por ejemplo, aquellos del catecismo de la Iglesia Católica tienen ahí 10 mandamientos, pero uno de ellos es santificar los domingos de fiesta. Pero el 4º mandamiento dice, acuérdate del día sábado, porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, y en el 7º descansó. Entonces, ha tenido un trabajo
desde de muchos años atrás de cambiar la ley de Dios por la ley de hombres. Ya las iglesias más modernas predican que la ley de los 10 mandamientos se fueron clavadas en la cruz por Cristo Jesús. Bueno, yo no sé si Cristo mintió o si las iglesias están mintiendo, pues en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, pueden abrir. Mateo 5, 17. Dice así. A ver si encuentro aquí. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si Cristo dijo que pasaría el cielo y la tierra y ninguna jota o tilde de la ley, ¿qué ley hablaba Cristo? De la ley moral. De la ley ceremonial, nosotros ya sabemos que cuando Cristo murió, el velo del templo se partió, simbolizando que el verdadero Cordero ya había venido a morir por el mundo. Entonces las ceremonias y las fiestas sabáticas de aquel entonces ya no hacían más falta. Pero la ley de los 10 mandamientos, esto sí es vigente y siempre será, por los siglos de los siglos. Eso Jesús dijo. Pero las iglesias dicen que Cristo, no, que los 10 mandamientos ya es solo para los judíos, no para nosotros. Bueno, entonces tratan de cambiar la ley de Dios, ¿verdad? Ahí algunos dicen, ¿verdad?, que Cristo dejó 2 mandamientos nomás. Amarás a Dios con toda tu influencia, con todo tu amor, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo, como dice en el libro de Juan, no vino a traer una nueva ley, sino que la misma que fue predicada desde el inicio, un nuevo mandamiento, sino que el mismo, porque en el versículo 5 de Deuteronomio está el mismo mandamiento que Cristo nos dio. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es el mismo antiguo. También, amar al prójimo como a ti mismo. Él nos muestra que si nosotros le amamos a las personas, no vamos a hacer nada malo en contra de ellas. Eso también la Biblia nos dice. Si uno ama a su hermano, no va a matar, no va a robar, no va, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo nos dio el mismo mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios, que representa los primeros 4 mandamientos de la ley, del decálogo, que son: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de sábado. Estos 4 es para una relación del hombre con Dios, una relación vertical. Los 6 restantes son para una relación social, horizontal. De esta manera Cristo resumió la ley de Dios, enseñando que el amor a Dios y el amor al prójimo cumplen la ley. De ahí decir que no, que Dios nos ama y la ley de Dios es un yugo pesado. Bueno, eso no es así. Sigamos. Entonces fue tratado por las religiones de cambiar la ley de Dios. ¿Y cómo empezaron? El primer mandamiento, ¿qué dice? Vamos a buscar aquí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Mí es una persona solo. Dios, el Padre, es uno, dice la Biblia.
la mayoría de las iglesias hoy dicen que Dios es una Trinidad. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia no dice esto. La Biblia no dice esto. Primeramente Jesús inspiró a su apóstol a escribir. Abramos nuestras Biblias en Juan 17:3. Y dice así. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único y verdadero Dios y a Cristo a quien enviaste. Único y verdadero Dios y a Cristo a quien enviaste. Dios, el Padre, es el único Dios. Cristo no es Dios, es Hijo de Dios. ¿Ok? Sigamos. Cristo también le llama a su papá de su Dios. Abramos en Marcos 15:34. Dice así. Marcos 15:34. Y a la novena hora Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo le tenía a su Padre como su Dios también, porque de hecho lo es. Cristo nunca se puso en lugar del Padre. Por ejemplo, cuando le dijeron, oh buen maestro, él dijo, nadie es bueno sino el Padre que está en el cielo. Si él no se consideraba bueno, quizás más aún no puede considerarse Dios. La Biblia dice que Cristo cuando estuvo en el cielo, ¿verdad? Cristo cuando fue hallado en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no quiso hacer el mismo que Satanás, querer ser igual, pues no lo es. El Dios es el Padre. Cristo tenía el cuerpo de su Padre, pues era hijo, tenía la forma de un Dios, pero no era Dios, y tampoco quiso ser. Eso la Biblia nos enseña. Bueno, entonces alguien me va a decir, todas las cosas, Juan 1, versículo 1 al 3, dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, a ver, ¿viste? Acá dice que Jesús era Dios. Bueno, no es así, porque nosotros tenemos que comprender que si la Biblia dice que el Dios es el Padre únicamente, y Jesús nunca se hizo Dios, tenemos que ver que hay algo equivocado aquí, o en la interpretación, o en la traducción, etc. Pero en este caso, nos va a revelar. Para entender esto tenemos que ir antes de la creación. Hijo, ¿verdad? Y esto es posible por medio de la palabra. Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 8. Entonces veremos que en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, o en Dios, depende de la traducción. Y el verbo era Dios. O sea que la palabra, que hoy es Cristo Jesús, en este entonces era Dios. Y nosotros vamos a ver esto por el libro de Proverbios. Proverbios 8:12, primeramente, el versículo 12. Dice así, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. La sabiduría aquí representa a Cristo, pues Cristo es la sabiduría del Padre. Proverbios 8:12, únicamente, versículo 12. La sabiduría, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. Entonces, Cristo aquí hallaba ciencia en los consejos de su Padre. Ahí sigamos entonces del versículo 22 en adelante. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra,
Antes de los abismos fui engendrada. Jesús fue engendrado en su Padre antes de que las cosas fueran hechas. Entonces, ¿en dónde estaba la palabra? Les pregunto. ¿Con el Padre? ¿En el Padre? Obviamente. Entonces la palabra era el Padre. Cristo estaba en él. Y sigue diciendo, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, el Padre. Siendo Jesús engendrado, habitó con él y entonces empezó la construcción, por así decir, la creación del planeta, del universo, etc. ¿Me pueden comprender? Que es el mismo texto que hablan Juan 1:1. En el principio la palabra era Dios y después el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Obviamente está muy resumido este tema en Juan 1:1, pero el tema es el mismo. En el principio Cristo fue engendrado, estaba en el Padre, entonces antes de la creación. Esto quería ponerles nomás porque hay mucha gente que se fija en este único versículo para poder decir que no, que Cristo es un Dios. No, no es así. Cuando la Biblia dice que la palabra era Dios, dice que era Dios Padre. Después, obviamente, cuando Cristo ya engendrado, ya nacido, ayudó a crear el planeta, el universo, entonces se hizo carne y vino a la tierra a nos salvar. Bueno, voy a leer el restante del tema aquí para que se nos quede más contextualizado. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen a su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Hasta aquí. Algunas traducciones nos traen que allí estaba yo y era su alumno, principalmente en las traducciones en portugués. Pero esto tampoco tiene tanta importancia, pero nosotros sabemos que Cristo es quien estaba con el Padre desde el principio. Cristo fue engendrado en la eternidad. Entonces, trataron de cambiar el primer mandamiento, poniendo en lugar de un Dios único, una Trinidad. Y de esta manera, todo aquel que defiende esta creencia, pues adora a la bestia. El segundo mandamiento, no harás imágenes. Bueno, esto no hace falta que hablamos tanto aquí, pues obviamente la Biblia dice para que no hagamos imágenes, para que nos postremos ante ellas. Bueno, algunos dicen que sus imágenes son para veneración, no para adoración, pero están ahí prostrados, besando esta imagen. Pedazos de yeso, de madera, concreto, o sea que hormigón, etc. De esta manera, descumplen el segundo mandamiento. Y yo os pregunto, el que descumple un mandamiento es culpable de todos, y el que descumple dos, más aún, y se convierte en adorador de la bestia. La bestia aún no está operando con todo su poder en la tierra, pero cuando esto pase, habrá un conflicto de los adoradores de Dios contra los adoradores de la bestia. ¿Y de qué lado tú estarás? Sigamos. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es una costumbre predicada tanto por las películas, o sea que las redes sociales. Es bombardeado la mente de las personas todos los días con frases y bueno, canciones que dicen lo siguiente: mi Dios, por cualquier cosa.
El nombre de Dios es un nombre sublime, es santo y es simplemente del creador del universo. Y la gente no toma en serio el nombre de su Dios y por cualquier cosa dice mi Dios o oh my God, que sea. Todas las personas no toman en cuenta que es descumplir el tercer mandamiento. Fíjense ustedes por qué hay tanta apostasía en el mundo, porque la relación vertical se ha sido quebrada, cortada. La relación del hombre con Dios ha sido cortada por medio de la rebeldía del hombre, porque creen ciegadamente en lo que sus líderes les dicen. Pero los líderes también fueron engañados por Satanás. Y de esta manera Dios tiene que enviar ángeles a predicar el verdadero evangelio nuevamente. Porque los pastores, los líderes, la mayoría ya no tienen visión, ya no pueden ver porque la relación con Dios fue cortada por medio de del descumplimiento de los mandamientos. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día del sábado, porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra y en el séptimo descansó. Bueno, ahí, eso es solo para los judíos. Primeramente que los siervos de Dios antes de los judíos guardaron los mandamientos. Esto está muy claro cuando Dios dice a Abraham, Abraham creyó y guardó mis mandamientos. Abraham existió antes de los judíos, aún no existía nación judía, sino que por medio de él fue que vino a existir la nación judía. Entonces, primeramente, los mandamientos son eternos. Desde el principio del mundo, cuando Dios hizo el mundo, instituyó el cuarto mandamiento. Separó ese día para santificación, día de culto. Ok, por eso que se es dicho allá en el Decálogo de Éxodo capítulo 20, usted puede abrir Éxodo capítulo 20, dice, acuérdate del día de sábado. Vamos a leer esto. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de sábado, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagáis en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, o sea que tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Dios en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Le pregunto, ¿Dios cambia? Es muy obstinado hoy. Y dice, yo solo voy a ser juzgado por Dios, nadie me puede juzgar. Dios es santo. Dios es santo, inmutable. Si usted no está conforme a esto aquí, ¿qué piensa que va a pasar contigo? No seamos hipócritas, hermanos. Esto Dios instituyó y no va a cambiar como Jesús mismo lo dijo. No va a cambiar. Quizás hagamos esto aquí superficialmente, pero si no hacemos tal como Dios pide, Él no va a cambiar su forma de ser porque uno de nosotros no consiguió alcanzar el patrón. Pues Cristo vino con las mismas debilidades que nosotros y venció y obedeció y cumplió el patrón. Entonces, es posible cumplir el patrón, pues Cristo lo hizo. Entonces estamos sin excusas de esta vez. Sin excusas. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, pero el sábado, nadie nos puede juzgar con relación al sábado. Pero también la Biblia nos dice que nadie debe, o que nosotros que no podemos o que no debemos guardar el día de reposo. Y hay un mandamiento para el día de reposo en el Nuevo Testamento. Hay, con todas las letras posibles, ¿verdad?
Y esto está en Hebreos, capítulo 4, versículo 4. No vamos a entrar tan profundamente en este tema, pero este versículo para aquel que es sincero ya es suficiente. Hebreos 4, versículo 4, primeramente. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es en el versículo 4. Ahora leamos el versículo 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El que no entra en el reposo de Dios, que no santifica el día de sábado, es desobediente. Usted aún quiere que Dios juzgue tu causa, pues así lo será. Pero vea si tu creencia está inconforme con la palabra de Dios. Pues si no está, trata de arrepentirse y darle gloria a Dios, para que puedas ser salvo. De otra manera, no vas a ser salvo, si es que ya sabes de estas cosas. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, que vemos que la mayoría de las iglesias hoy están alineadas con la bestia del Apocalipsis en sus creencias, hay una necesidad. O de lo contrario, estarán sin la protección de Dios en el tiempo del fin. Ok, entonces Dios estableció los mandamientos. El hombre lo cambió, o sea que Satanás influenció a los hombres a cambiar. Ojo, los judíos, como estaba en su ley, ¿verdad? Y ellos tenían como ley los 10 mandamientos, Satanás no pudo sacar los mandamientos. ¿Pero qué hizo? Influenció a los fariseos y a los líderes a que rodeasen el día de reposo de exigencias que el pueblo no podía cumplir. Y esto Jesús los explicó cuando vinieron a inquirirlo sobre el tema, a investigarlo, a pedirle, a preguntarle sobre el tema. Jesús les mostró que el designio, o sea que lo que Dios esperaba del día de reposo no era que las personas se convirtiesen en una especie de estatua, sino que hicieran el bien para las personas, para la salvación de los demás, del prójimo, ¿verdad? Y para su propia salvación, para conocer a Dios. Ese era el propósito del sábado. Entonces, Satanás no consiguió quitar el sábado del antiguo pueblo judío, pero lo cambió su concepto. Y de esta manera los hombres veían a Dios como un Dios malo, un Dios tirano, ¿verdad? Que no le amaba a su pueblo. Y eso no era verdad. Cristo vino y le mostró el verdadero propósito del día de sábado, de santificación de su pueblo. Estarán sin la protección de Dios los adoradores de la bestia. ¿Dónde encontramos esto? Apocalipsis 9, 4. Apocalipsis 9, 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fijaos, nosotros ya vimos que el sello de Dios en la frente es su ley. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios. Sigamos. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando llega al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿De qué lado usted estará en este periodo? Muchos me pueden decir, pero este se refiere a la quinta trompeta. Y la quinta trompeta, o sea, que sucede antes de la venida del anticristo. Obviamente. Pero sepan que la bestia viene del abismo. Y en
Satanás con la llave del pozo del abismo y abre. El demonio que operaba la persecución en el pasado ya estará entre nosotros. No personificado aún como persona, pero ya estará entre nosotros operando estas cosas. ¿De qué lado usted estará? ¿Al lado del único Dios? ¿Del no hacer imágenes? ¿Del respetar el nombre de Dios? ¿Del guardar el día de reposo? ¿O estarás del lado de la Trinidad? ¿De las imágenes? ¿De respetar el nombre de Dios? ¿Y de la guardia del domingo? ¿De qué lado estarás usted? Eso es importante, pues si usted quiere o pretende o presume que te tendrá Dios protegido en este tiempo, pues sepa que Dios no lo hará. Dios no va a proteger a aquel que no tiene amor y respeto por su palabra. Ese es el mensaje de hoy. Y estarán las personas totalmente impotentes ante la bestia en este periodo, los que no adoran a Dios por medio de la fe en Jesús y la obediencia a sus mandamientos. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: para usted que quiere ser liberado en el tiempo del fin, para usted que quiere servir a Dios como se debe y alcanzar el cielo. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la prueba es esta: o amas a Dios o no lo amas. Y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Entonces, es importante que guardemos los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo. Hay una cosa que pocos se han fijado, pero sin estas dos cosas nadie llega al cielo. Sin Cristo nadie llega al cielo, pero sin la obediencia también no. Los judíos se orgullaban de guardar los mandamientos, pero rechazaron a Cristo. Pues no tendrán la salvación si no se arrepienten y aceptan a Cristo. Los gentiles, por otro lado, aceptan a Cristo, pero rechazan los mandamientos. Pues también no tendrán. Pues Dios considera santo el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo. Que Dios los bendiga. Si te gustó ese mensaje, puedes darle like a la página, compartir con tus amigos, para que el mensaje verdadero llegue a más personas posible. Si usted me mira por el YouTube, le dejaré el contacto de WhatsApp en la descripción. Y si por la página, en la página mismo hay el contacto de WhatsApp. Si usted necesita oración, ayuda, alguna duda o crítica que quieran hacer, hablen conmigo y estaré a disposición. Que Dios los bendiga a todos que nos miran hoy y a nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios sea adorado y alabado para todo el siempre. Amén. ¿Acabó?